Si viste mi video anterior, ya sos un alquimista. Y seguro ya tenés lista tu masa madre burbujeante y perfecta para comenzar tu pan de masa madre. Hoy vamos a cerrar ese ciclo transformando esa vida en el pan más noble y saludable que podemos comer. En el video anterior les contaba que la fermentación lenta de este pan predigiere el gluten, adiós hinchazón, y reduce el índice glucémico. Pero hoy vamos a llevar esto al siguiente nivel. Te voy a compartir cómo hacer un pan de masa madre paso a paso usando la masa madre que acabamos de aprender a hacer. Pero también te quiero contar cómo este pan fue visto como medicina durante las plagas de la Edad Media y la investigación moderna que demuestra una corrección clave. El pan que horneamos, masa madre, ya no es probiótico, se transforma en prebiótico porque va a curar tu intestino al crear almidón resistente. Tu pan se va a convertir en un alimento para tus bacterias intestinales, ayudando a modular la microbiota. Empecemos con esta magia. Viajemos hacia la antigüedad para centrarnos en un momento de crisis. Durante las grandes plagas de la Edad Media, la salud era la prioridad y la comida rápida o mal hecha era muy peligrosa. El pan de masa madre, lento y ácido, era mucho más resistente al moho, a los hongos, a las bacterias patógenas que contaminaban el pan hecho con levaduras rápidas. Por estas plagas había cuarentenas, entonces este pan de masa madre era considerado un pan de sanación. Siempre era horneado por panaderos de confianza, era considerado de mayor calidad y mucho más fácil de digerir. Y era visto como un antídoto simple a lo que estaba sucediendo, las plagas. Era un alimento que el cuerpo enfermo podía tolerar y usar, y esto hizo que el pan de masa madre elevara su categoría a un pilar de la supervivencia y de la salud. Y el verdadero secreto de la salud de este pan no está solo en la masa madre, sino en cómo se trata este pan mientras se va haciendo su proceso y cómo se hornea. Es importante saber que como este pan se hornea a alta temperatura, ya deja de ser un probiótico. No va a contener las bacterias vivas, pero su valor medicinal se multiplica. Este pan es una joya prebiótica. La fermentación lenta de la masa madre y sobre todo el enfriamiento posterior, súper especialmente si luego de hornearlo lo refrigeras o lo enfrías y luego lo vuelves a recalentar o a tostar, allí produce más almidón resistente. Este almidón no se digiere en el intestino delgado, es resistente a las enzimas. El almidón resistente baja hasta el intestino grueso, donde va a actuar como un poderoso prebiótico, alimentando a las bacterias beneficiosas que ya viven ahí. Al alimentar a estas bacterias que ya viven ahí, el pan de masa madre ayuda a generar ácidos grasos de cadena corta. Y la estrella es el butirato, que es el combustible favorito de las células de tu colon. El butirato reduce la inflamación y fortalece la barrera intestinal. Tu pan se convierte en un prebiótico sanador para tu intestino. La fermentación de masa madre reduce drásticamente el ácido fítico, más del 90%. El ácido fítico es un antinutriente. En este proceso se activa una enzima llamada fitasa, que será la encargada del éxito, y esto lo que va a hacer es que va a aumentar la biodisponibilidad de minerales como el hierro, el zinc, el calcio, el magnesio, potasio. Bueno, y ahora sin más, vamos a la receta. Lo primero que les quiero contar. Esta es la masa madre que tengo en la heladera, la que hicimos juntos, ¿sí? Recién la saqué de la heladera, está alimentada y apenas tiene líquido, la verdad que está muy bien. La alimenté el lunes y hoy estamos a miércoles, así que está muy bien, esa es la realidad. Pero si yo la quiero usar ahora para el pan, lo que tengo que hacer es dejarla que llegue a tomar temperatura ambiente. Y antes de que eso pase, lo que puedo hacer es tirar la mitad, tirar esta parte, o utilizarla para hacer un panqueque si quiero, pero sacarle la mitad y agregarle unos 40 gramos de harina y agua hasta encontrar la textura que ya venimos trabajando en el video anterior de la masa madre. Y una vez que llega a esa temperatura ambiente, ir viendo que crezca y que se active. Una vez que la vemos activada, podemos hacer, por ejemplo, la prueba del agua, que es poner un poquito de masa madre
en agua y si flota está perfectamente bien para utilizar, y si no la dejamos un poquito más y ya la podemos utilizar en el pan. Y lo otro que queramos guardar, hacemos el proceso tal cual les expliqué en el video anterior y la mantenemos en la heladera y simplemente le damos de comer una vez por semana. Para esta receta vamos a usar 500 gramos de harina. En este caso yo estoy usando harina 3 ceros o 4 ceros, que es lo que se consigue acá en Argentina. Y estuve viendo, si llegan a ver, por ejemplo, esta harina que pude conseguir tiene 6 gramos de proteína cada 50 gramos de harina. Eso quiere decir que tiene 12 gramos de proteína, 12% de proteína. Se suele usar para masa madre harinas que tienen entre el 12 y el 16% de proteína. Son generalmente las harinas, dice harina fuerte o harina para masa madre o harina para pizza napolitana. Es más como una costumbre de Italia, no tanto en Argentina. Es más difícil conseguir esas harinas, pero se consiguen. Y si no, se pueden utilizar harinas así como les mostré recién, que tienen la mayor cantidad de proteína. No utilicen harina integral. Lo que tiene la harina integral es que al tener fibra, y la fibra es como una cascarita del trigo, eso corta la red de gluten y no permite esos leudados tan famosos de la masa madre, vamos a decir. Entonces, 500 gramos de harina. De agua agregamos 350 gramos, pero yo lo que hago es no ponerlo todo de una. Pongo un poquito más de la mitad de lo que tengo ahí. Esto lo reservo. Y ahora sí voy a agregar 100 gramos de mi masa madre. La disuelvo con el agua. Y ahora empiezo a integrar la harina. Cuando ya veo que es evidente que va a necesitar más agua, ahí le agrego. Y bueno, y a mí esto me gusta mezclarlo con las manos, me voy dando cuenta mejor. También hay unos mezcladores de plástico que se utilizan mucho para este momento. Vino a agregar el agua al final. En este momento lo que estoy haciendo es simplemente hidratar la harina y hacer que se mezcle nuestra masa madre, nuestra levadura madre, que se integre bien. Bueno. Ahí quedó ya mezcladito, está pegajosa, pero no hay problema. Y lo que vamos a hacer ahora es dejarla reposar más o menos como unas 4 horas. Pero mientras tanto les vamos a ir haciendo unos pliegues cada media hora, cada 1 hora, relajadamente. Lo vamos a poner con una bolsa, acá que hay una temperatura bastante linda porque está el horno prendido, así que va a ir leudando suavemente a su ritmo. Ahí pasó 1 hora aproximadamente, no cambió mucho, me mojo las manos y lo que hago es simplemente estirarlo un poquito. Ahí está, listo por ahora y lo volvemos a meter en la bolsa. Ahí pasó 1 hora más y vemos cómo ya se distribuyó mucho mejor el agua y con las manos mojadas le hacemos los pliegues de nuevo. Tiramos un poquito. Esto es para favorecer la red de gluten. Uy, se me
Y el último. Y ahí, nada más. Y lo dejamos otro ratito más. Ahora lo pongo en la bolsa. Muy bien, lo dejamos otro rato más. Ahí miren, ya pasó 1 hora y media y ya se ven algunos globitos. Con las manos mojadas hacemos lo mismo. Ahí. Bueno, me olvidé ponerle la sal que se hace antes, en el primer doblez. Ahí le pueden poner la sal, lo vamos a tener que poner ahora. Son 10 gramos de sal marina. Así que a mezclar. Encima está súper pegajoso. La masa quedó bastante pegajosa. Que la voy a estirar un poco. Ahí. Haciendo como tensión. Ahí está bien. Que la vamos cerrando para que quede el aire adentro. Ahí. De este lado lo mismo, como que quede. Ahí está. Y eso ahí adentro. Y un poquito de harina por afuera. Y esta partecita que está linda. Esto es un moldecito de vidrio con una tela. Esta es una tela de lino, pero puede ser un repasador que ustedes tengan. Un poquito de harina. Y la parte linda la pongo para abajo. Y la parte más remendada para arriba. Y bueno, después el gluten se acomoda solo. Y lo que vamos a hacer con este pancito es ponerle una bolsa. Y así como está lo llevamos a la heladera toda la noche. La sacamos de la heladera y estuvo fermentando en la heladera, bastante linda. Y estuvo un poquito menos de 12 horas. Tenemos en el horno precalentando la olla de barro. Y lo que hacemos ahora, vamos a poner un poquito de harina. Y ahí le hacemos un cortecito y lo tapamos enseguida. Lo llevamos al horno. Bueno, y en el horno va a estar 20 minutos con la tapa y le sacamos la tapa
y lo dejamos 20 minutos más. Horno fuerte, 240 grados, 200 grados, bien fuerte. Ya pasaron 20 minutos y solo le sacamos la tapa. Familia, lo primero que les quiero decir es, no importa que el pan no les salga perfecto, no importa, lo importante es hacer el pan de masa madre, tener un pan de masa madre para compartir si es que queremos seguir consumiendo pan, hacerlo de la mejor manera posible. Si buscamos un pan súper inflado, perfecto y que nos quede increíble, lo que les recomiendo es que hay muchos canales en YouTube de genios de la masa madre, panaderos especialistas en el tema, donde ustedes pueden ir perfeccionando la técnica hasta que les queden esos panes pomposos, increíbles y maravillosos de cine. Pero si no, solo anímense a hacerlo. Con la práctica cada vez lo vamos a ir mejorando. Pero realmente es todo un arte el de hacer pan de masa madre. Lo importante es que tengamos estos ciclos completos, que tengamos una masa madre sana, que luego le demos ese tiempo de leudado al pan, que lo pongamos en la heladera hasta el otro día y bueno, que luego, cuando ya tenemos el producto final, ese pan de masa madre horneado, lo disfrutemos de la siguiente manera. Podemos comerlo, por supuesto, recién horneado y darnos ese gusto increíble, pero si queremos potenciar aún más su valor, lo mejor es que lo refrigeremos o que lo congelemos y que luego vayamos sacando esas partes, la tostemos en el momento y lo comamos. Así lo hacemos más poderoso aún a este increíble pan. Lo maravilloso de hacer este pan es que realmente es un proceso de paciencia y de amor por uno mismo, de alquimia y de salud. Y cuando comemos este pan de masa madre, estamos honrando una tradición de salud y de alimentación, honrando una tradición de miles de años, dándole a tu cuerpo un alimento predigerido, bajo en glucosa y un excelente prebiótico, o sea, un excelente alimento para tus bacterias buenas. En resumen, estás cocinando para tu salud y para tu felicidad. Contame en los comentarios qué te pareció este video, qué te pareció este pan. ¿Conocías todos sus beneficios? Mi nombre es Danay Aguilar y si te gustaría profundizar en la conexión mente, cuerpo y espíritu, te invito a mi otro canal, Portal Coherencia. Allí exploramos a fondo la neuroplasticidad y la meditación como herramientas clave para alcanzar un mayor bienestar y equilibrio, de modo que mientras estemos transitando este camino, aprendamos a transformar nuestra vida y a manifestar lo que soñamos, lo que está en nuestro corazón. Te dejo por acá un enlace directo para que vayas a visitar. Y si este video te inspiró a hornear tu pan y a sanar tu intestino, te invito a suscribirte a este canal, a dejar un dedito arriba, a comentar, a compartirlo. Hasta la próxima.